Este es el podcast de Life. Hola amigos de Life, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de nuestro podcast de Life. Hoy continuamos con nuestra serie Historias. Mi nombre es Andrea y es un gusto poder compartir con ustedes estos próximos minutos. Y para hablar de este episodio y de este tema me acompaña Ponchito. Hola amigos de Life, es un gusto para mí saludarlos una vez más y la verdad es que qué bueno que están sintonizando este podcast para así disfrutar junto con nosotros este tiempo, este espacio y la historia que vamos a platicar el día de hoy. Así es. Entonces continuamos con la serie de historias que Jesús contó y el día de hoy vamos a ver un tema súper interesante que yo creo que a todos nos va a servir mucho. Sí. ¿Verdad? El tema de hoy se llama Los regalos que me dio. Los regalos que me dio. Generalmente vemos a otras personas, ¿verdad? Y en la vida cristiana también vemos a otras personas, vemos quizá las capacidades de otras personas, vemos los talentos de otras personas y uno muy fácilmente se llega a comparar y dices, ¿y a mí qué me tocó? Entonces generalmente nos comparamos. Y generalmente nos menospreciamos o no nos damos cuenta de los regalos que nos ha dado Él, ¿verdad? ¿Esto te pasó a ti? Sin duda. Yo creo que hay una etapa en nuestra vida, sobre todo en la adolescencia, donde te vas definiendo y vas descubriendo quién eres, en qué eres bueno y en qué de plano no eres bueno. Y es una etapa crucial porque aprendes a aceptarte así como eres. Yo mucho tiempo batallé conmigo misma, o sea, mi peor enemigo era yo y yo siempre me enojaba conmigo, estaba de malas conmigo, porque yo decía, ¿por qué no eres como fulana? ¿Por qué no tienes lo de fulana? Si yo pudiera hacer esto o si yo pudiera tener eso, no hombre, yo sería exitosa y siempre como postergaba mi felicidad y mi éxito porque yo no era como alguien más. Uh-huh. Entonces llegué a un punto donde yo dije, ya, o sea, estoy frustrada conmigo misma, tengo que primero aceptarme así como soy, porque luego tenemos que entender que somos únicos, que lo que Dios nos ha dado a nosotros no se lo dio a nadie más. Entonces hay que, aunque a ti no te guste, tienes que aprender a abrazarlo, uh-huh, hacer las paces con eso y después sacarle provecho, ¿no? Porque la verdad es que hay mucho provecho en todo lo que Dios nos ha dado, sea poco, sea mucho. A veces consideramos que es poco y no, es suficiente. Así es. Y yo creo que lo primero que debemos de hacer es darnos cuenta del Dios tan chido que tenemos. Porque Dios a todos nos ha dado regalos, a todos sin excepción. Y como ahorita decías tú, Andy, son regalos diferentes para cada quien. Entonces, lo que Dios te dio a ti, los regalos que Dios te dio a ti son únicos. Y por eso tú eres una persona única. Salud. Eres una persona única, eres alguien especial y por eso está tan mal la comparación, ¿verdad? Porque ¿cómo vas a comparar algo que no es igual? Pero sí, o sea, hay ciertas etapas en nuestra vida en donde te gusta más el regalo que Dios le dio a otra persona. Y hablando de regalos, estamos hablando específicamente de dones y de talentos, ¿verdad? La capacidad que le dio Dios a aquella persona para cantar, la capacidad que Dios le dio a aquella persona para comunicar, la capacidad que Dios le dio a aquella persona para pintar o para hacer lo que tú quieras y gustes, ¿verdad? Entonces nos comparamos, pero no habría por qué compararnos porque somos diferentes. Dios nos dio dones y talentos diferentes a cada uno de nosotros. Entonces, número uno, tienes que darte cuenta que sí, definitivamente Dios te dio cosas a ti, te dio regalos. Y número dos, no puedes compararte porque no eres igual a nadie y eso es lo bonito de los dones y los talentos que Dios nos dio, que no son iguales a ninguno. Uh-huh. Aunque entran dentro de una misma categoría, ¿verdad? Pero son únicos. Entonces, si tú eres una persona que se ha estado preguntando, bueno, ¿para qué soy bueno yo? Porque los dones y los talentos tienen mucho que ver con nuestro propósito. ¿Para qué soy bueno yo? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Bueno, ¿qué herramientas Dios me dio para hacer lo que Él desea que yo haga? Entonces quiero decirte que si Dios te dio, no creas que Dios no te ha dado nada y que eres el patito feo y a todo el mundo lo capacitó y lo dotó de dones y a ti no. No, Dios nos dio dones y talentos. El asunto es que nosotros debemos de descubrirlos y ponerlos en acción. Sí, claro. Y la primera clave es dejar a un lado de la comparación, porque eso te impide descubrir qué es lo único que tú tienes.
para dar, para ofrecer a las personas, al mundo entero. Y otra cosa es aceptar lo que Dios te dio, ¿no? Yo creo que también ese es el segundo paso importante para sacarle provecho a los dones que Dios te ha dado, ¿verdad? Y la parábola que vamos a ver el día de hoy es precisamente sobre eso. Entonces Jesús estaba con sus discípulos y les dice, miren, en Mateo 25 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. No, está cañón esa parábola, esa historia está súper dura. ¡Wow! Yo quiero resaltar aquí unas cosas que quiero platicar con ustedes. Una, reconocer que los talentos no son de nosotros. Porque mira, yo me he puesto a pensar, si Dios me hubiera dado a elegir, yo quizá no hubiera elegido muchas cosas que tengo, ni de mi aspecto físico, ni de mis talentos. Yo hubiera elegido otra cosa, ¿verdad? Entonces, uno, hay que reconocer que lo que tenemos no es de nosotros ni por nosotros, o sea, viene de Dios. Y 2, yo creo que al que trabaja y al que pone en práctica lo que Dios le ha dado, siempre obtiene más. Al que no, le será quitado. Y eso a mí me dio mucho miedo. Hubo una vez que se acercó una persona y me dijo, Dios dice que no has puesto a trabajar lo que Él te ha dado y si no lo pones a trabajar te lo va a quitar. Y yo dije, ok, no, qué miedo, no. Y aún con miedo, porque yo tenía pánico escénico, yo tenía muchos conflictos de inseguridades, y aún con miedo solo lo puse a trabajar porque le tenía más miedo a que me fuera quitado lo que Dios me había dado, ¿no? Y hacer o sea, qué feo que llegues a la presencia de Dios y te diga, ay, siervo inútil, qué feo. Entonces yo dije, no, le tengo más miedo a eso que a las personas. Entonces, así con todo y miedo, empecé a conquistar mis inseguridades, mis miedos y pues ya mi perspectiva de la vida cambió, mi mentalidad cambió y ya, pues ya. Sí, la verdad es que yo creo que la mayoría de las personas hemos pasado por ahí, por descubrir a lo mejor algún don o algún talento que Dios nos dio y como entrar a la etapa de negación, ¿verdad? No. ¿Por qué? ¿Por miedo o porque no me gusta o porque lo comparas con el de alguien más? Pero recordemos lo que dice la parábola. Dice, si tú escondes eso, si tú guardas eso, lo rechazas o como tú lo quieras ver, se te va a quitar eso y no se te va a dar más. O sea, a lo mejor lo que tú anhelabas de otra persona tampoco se te va a dar porque rechazaste lo que sí tenías. Entonces necesitamos lo que tú decías, aceptación, ¿verdad? Bueno, Dios me dio y me capacitó con esto para poder cumplir con el propósito que Él tiene para mí.
pues lo mejor que yo puedo hacer es ser fiel, poner manos a la obra, ponerlo en práctica, y Él me va a dar más, porque somos fieles. Una cosa que a mí me llama la atención ahí en la parábola que acabas de leer es que dice, a cada uno le dio conforme a su capacidad. Entonces muchas veces tú y yo, y vamos a hablar mucho de la comparación, muchas veces nos comparamos con alguien más que tiene más capacidad que nosotros, y por qué aquel le dio más, y por qué aquel puede más, y a nosotros no nos corresponde ver la vida de los demás, ni el talento de los demás, ni nada. O sea, a nosotros nos corresponde ver lo que Dios nos dio a cada uno de nosotros y ser fiel en eso que nos dio. Y yo me acuerdo que, bueno, yo toda la vida he estado en la alabanza, bueno, últimamente no, pero toda la vida estuve involucrado en la alabanza en la iglesia, tocando la batería, y yo pensé que toda mi vida iba a estar así, o sea, que toda mi vida iba a girar alrededor de la música, alrededor de la adoración, y que iba a estar encerrado en mi jaula, ¿verdad? Bien cómodo yo. Y resulta que Dios me empezó a mostrar cosas que ni siquiera yo conocía de mí mismo, dones y talentos que Él me había dado, y me empezó a decir, quiero que los empieces a poner en práctica. Tienes años y años y años que ni siquiera te habías dado cuenta que te los había dado. Ahora es tiempo de ponerlos en práctica. Y obviamente al principio es, oye, pero es que yo quiero estar en mi zona de confort, o yo quiero estar aquí donde me siento seguro, o donde a lo mejor no figuro tanto, o a lo mejor donde figuro mucho. O sea, yo no sé cuál sea el caso de todos ustedes, ¿verdad? Pero cuando Dios te dice, te di esta otra cosa y quiero que la pongas en práctica porque realmente de esto se trata, ahí es donde, híjole, Dios, bueno, te voy a creer que fue el caso que es mi experiencia. Yo dije, yo jamás he pisado los terrenos que tú me estás diciendo que pise, pero te voy a creer, voy a poner manos a la obra, y el día de hoy yo he visto resultados que jamás había imaginado. O sea, de verdad yo he visto la mano de Dios en mi vida, y he visto resultados en mi vida que yo jamás imaginé tener, pero es por creerle y por aceptarlo y por no compararse y por saber que no son míos, sino que son de Dios. Y si son de Dios, yo tengo que entregárselos, y entregárselos desarrollados. Entonces, todos nosotros vamos a estar delante del Señor Jesús en algún momento, y Él nos va a decir, ¿qué onda con todo lo que te di? ¿Qué onda con todo lo que te capacité? Que son tesoros, son regalos, son tesoros que no te iban a servir a ti, sino que le iban a servir a las personas alrededor de ti, ¿verdad? Que porque para eso son los dones y los talentos, para poder impactar la vida de otras personas, inspirar la vida de otras personas, ayudar, etc. ¿Qué hiciste con todo eso que te di? Entonces, yo quiero que cada uno de nosotros estemos seguros y confiados de estar delante del Señor Jesús y decirle, mira, esto fue lo que me diste, te lo entrego, y te lo entrego al doble, o te lo entrego 5 veces más, o te lo entrego 10 veces más. Yo me comprometí con lo que tú me diste. Yo quiero animarlos a que tú descubras cuál es lo que te hace único, y descubras la autenticidad que hay en ti que nadie más puede tener. Es bueno admirar a otros, admirar su recorrido, sus pasos de fe, su camino, su vida, sus logros, pero yo creo que el único que es digno de imitar es nuestro Señor Jesús. Sigamos su ejemplo de vida, y yo creo que los dones no son para servirnos a nosotros. Ahí es donde cambia todo el enfoque. Cuando decidimos que nuestros dones son para servir a la gente que nos rodea, a nuestra comunidad, a nuestra iglesia, a nuestra ciudad, ahí es donde Dios también trae bendición en esos dones. Porque luego también los usamos y queremos ser vistos para nosotros satisfacer nuestras inseguridades, ¿verdad? El ser admirados, el ser reconocidos. Y yo creo que también tiene mucho que ver la intención de nuestro corazón. Y recordemos que Dios nos va a pedir cuentas de nuestros dones, pero también Él viene por los frutos, y el fruto se da en el carácter, ¿no? Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, cuando nosotros aprendemos a formar también nuestro carácter, al igual que ponemos a trabajar nuestros dones para el servicio de la gente que nos rodea, ahí estamos siendo unos buenos siervos fieles, ¿verdad? Y vamos a llegar con mucho fruto delante de la presencia de Dios. Entonces, no perdamos nuestro tiempo, porque la vida es realmente corta, y hay que vivirla con alegría. Iba a cantar, pero no.
pues hay que disfrutarla, pero también hay que ponernos metas en nosotros mismos de ser mejores seres humanos, de también de romper la intimidación, el miedo y decir, mira, aún con todo y miedo, yo vengo a hacer lo que Dios me llamó a hacer, ¿no? Así es. Y conocemos gente que suena increíble, pero que eran buenísimos contando chistes. Identificaron que era un don de parte de Dios y dijeron, ¿sabes qué? Soy bueno contando chistes, le voy a dar por ahí. Y el día de hoy, sus chistes, su humor, han hecho que mucha gente haya llegado a los pies de Jesucristo. Conocemos gente que es buenísima haciendo café. Y el café tan rico que hacen, de verdad, ha ayudado a que la gente tenga una experiencia bien bonita con Dios. Entonces, no puedes encasillar. Sí, y encerrar, ¿verdad? O categorizar los dones de parte de Dios en algunas cosas nada más, sino tú tienes que ir más allá, romper barreras y darte cuenta que muchas cosas que tienes, Dios te las dio y son regalos y tienes que ponerlos a trabajar y tienes que darlos al servicio a los demás. Y ahorita que tú nos contabas eso, Andy, de no imitar, ¿verdad?, los dones y los regalos que Dios le dio a aquel. Me acordé de un verso muy padre de Pablo. Y Pablo decía, en ninguna ocasión Pablo dijo, imiten mi forma de predicar. Imiten mi capacidad de entender las escrituras. Imiten mi capacidad de ganar almas. No, él decía, imiten mi fe. Uh-huh. Y en eso sí tenemos que imitar a la gente que ha corrido la carrera antes que nosotros, pastores, líderes, personajes de la Biblia, Jesús, obviamente. Imitemos su fe, decir, bueno, esto fue lo que Dios me dio, ¿qué voy a hacer con él? Me tengo que comprometer así como aquel se comprometió. Uh-huh. Le voy a creer a Dios así como aquel le creyó a Dios. Y yo voy a ser fiel en esto que Dios me dio. Y de esa manera vamos a llegar con manos llenas delante de Jesús. Entonces, no nos comparemos. Y tampoco creamos que no tenemos nada de parte de Dios. Créeme que tienes muchísimas cosas, muchísimos regalos que Dios te dio. Descúbrelos. Date cuenta lo que te gusta. Date cuenta en lo que eres bueno. Date cuenta la capacidad que tienes en diferentes áreas. Y por ahí va. Entonces, imitemos la fe de nuestros líderes, de nuestros pastores, de gente que ya han corrido esta carrera. Pero seamos responsables y comprometidos con los dones, los talentos que Dios nos ha dado para llegar con fruto, para llegar con resultados y para decirle, fui un siervo fiel. Así es. Y bueno, esto es todo, amigos. Gracias por acompañarnos. Esperamos que te haya servido, que te lleves algo que puedas aplicar en tu vida. No tengas miedo, vence la intimidad. La intimidación. Vence la intimidación. La intimidad con el Señor. Y bueno, esto es todo, amigos. Y bueno, entonces nos vemos la próxima semana en otro episodio. Les damos un fuerte abrazo, un saludo, les mandamos un beso de lejitos y nos vemos hasta la próxima.